Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 2 y vamos a tocar el tema de qué relación había entre Jesús y María. Si María le aportó de su sustancia, de su carne, de su óvulo, etc. Todo lo que se está discutiendo a través de los siglos, si María verdaderamente era la madre de Jesús. Analizando a través y por medio de las Escrituras que María no puede ser la madre de Dios si es o fue la madre de Cristo Jesús, simplemente porque ella lo concibió, lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió como niño, como una madrastra, digamos. ¿Por qué? Porque no le dio de su sustancia, no era su verdadera madre, así como José no era su verdadero padre. O sea que Jesús no tiene madre, sino que Jesús tiene padre, o sea Dios. Es el Hijo de Dios. Y lo podemos ver si nosotros, con la iluminación del Espíritu Santo, podemos, al leer las Escrituras, darnos cuenta que la relación que había entre Jesús y María era una relación del Creador con su criatura. María no le pudo proporcionar de su sustancia, ni de su óvulo, ni de su carne, porque en ese caso Jesús se hubiera contaminado con la carne pecadora de María. Dice la palabra en 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Allí no dice la palabra, excepto María no lo dice. Entonces, María fue sacada del barro. Si fue sacada del barro, era una criatura. Jesús, venido del cielo, no fue sacado del barro. ¿Por qué? Porque Jesús es divino, es el Logos encarnado, humanado. Como dice en 4:4 de Gálatas, nacido de mujer fue enviado a la tierra. ¿Por quién? Por el Padre. Entonces, vamos a leer lo que sucedió aquí en la boda de Caná y luego vamos a ir a Hebreos 7:3, donde allí habla de Melquisedec, lo cual es una sombra y figura de Jesucristo, sin padre y sin madre y sin genealogía. O sea que nos está diciendo claramente la palabra que la relación que había entre Jesús y María era del Creador con su criatura. Entonces, dice la palabra del Señor, y vamos a leer en las bodas de Caná, que ellos fueron, y ahí podemos ver una respuesta fuerte del Señor hacia María. Hacia María. O sea que el católico, como es idólatra, ve las cosas distorsionadas. Para el católico, María intercedió e hizo que Jesús moviera su mano gracias a la intercesión de María. Lo que cabe aquí es un reproche del Señor que María se estaba metiendo en las cosas que no debía. María, dice la palabra que el pecar, si lo vamos a lo que significa pecar, significa errar al blanco. Cuando María le dice a Jesús que faltaba el vino, le erró al blanco, o sea, se equivocó. El único que no se equivocó jamás es Jesucristo. Él nunca jamás se equivocó, no se equivoca ni se equivocará jamás. Pero María sí se equivocó. María pecó, por supuesto. Se hizo un video de que María pecó. María faltó. Jesús jamás pecó. Si Jesús le hubiera faltado el respeto y María sería su madre, Jesús no lo hubiera honrado y hubiera pecado, porque él, el Señor, vino a cumplir la ley, a cumplir toda la ley. Y dentro de esa ley estaba el mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús le hubiera faltado el respeto como madre, Jesús hubiera pecado y no habría salvación para ningún ser humano. Si Jesús hubiera cometido medio pecado, no habría salvación para nadie. Porque moría en la cruz, iba al Hades y el Hades lo iba a examinar. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado.
y el poder del pecado, la ley. La muerte no lo hubiera soltado. ¿Por qué? Porque legalmente Jesús no podía salir porque tenía pecado. Jesús, al faltarle el respeto, si se puede decir, porque es Jesús, no lo hubiera honrado, en este caso, diciéndole, mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, agarraste blanco, te equivocaste, no. Porque si María nunca se hubiera equivocado, jamás Jesús le hubiera dicho, ¿qué tienes conmigo? Hacerle una pregunta, un reproche. Entonces, María, al errar al blanco, pecó. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. No quiere decir que María era una mujer entregada al pecado, simplemente era barro. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Que el barro no le puede proporcionar nada a lo divino, y aquí se ve la diferencia. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Aquí Juan está identificando a María como la madre de Jesús. Madre en el sentido, como lo dijimos en un principio, o lo digo en mi video, que madre en el sentido de que lo portó, la portadora del Hijo de Dios. No lo portó por 9 meses, se puede decir de alguna manera, como una incubadora ambulante o una incubadora portátil. Suena fuerte para los católicos, pero es la verdad, porque María, si María le hubiera dado algo a Jesús, no habría salvación para nadie. Como les expliqué anteriormente, Jesús tendría pecado, su persona sería contaminada. ¿Por qué? Porque a través de los genes se transmite el pecado. O sea que hay una información en la sangre de nuestros antepasados, de sus pecados, etc. Y todo eso se nos transfiere o se nos comunica por medio de los genes. Entonces, si María le hubiera dado de su sangre, de su óvulo, Jesús podría ser contaminado, por lo cual Jesús hubiera tenido una tendencia al pecado. El punto es que si acá se habla, aquí Juan está diciendo, y estaba allí la madre de Jesús, la madre de Jesús. María lo concibió. Concebir significa empezar a tener un hijo. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque fue engendrado Jesucristo, el Verbo encarnado, Logos encarnado, fue colocado por el Espíritu Santo en el útero de María, donde se empezó a desarrollar, a crecer y a ser el Dios humanado que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Porque el punto es que a nosotros no nos salvó un hombre, nos salvó el Dios hecho hombre, el Dios, el Logos encarnado. No fue sacado del barro, como dice la palabra, que el primer Adán fue sacado del barro, pero el segundo Adán es venido del cielo, es venido del cielo. Lo que hay que entender y razonar de que si María le hubiera dado algo a Jesús, no habría salvación. Jesús todavía estaría en el Hades. Es lo que no se puede, no quiere entender la persona que es idólatra. La persona que es idólatra está enceguecida, no comprende que nosotros somos barro y Jesús es el Dios hecho carne, es el Verbo hecho carne, es el Dios humanado. Eso es lo que el idólatra no quiere entender, está abrazado a su idolatría. Entonces, dice la palabra, y lo explicamos, que estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, aquí Juan está diciendo que María es la madre de Jesús, pero más adelante Jesús va a aclarar que ella no es su madre genética, que le dio de sus genes. ¿Por qué? Porque hay contaminación en la sangre de María. La única sangre pura
es la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre de Dios, como dicen 20:28 de Hechos. La sangre de Dios fue la que nos compró. Si María tendría de esa sangre, María tendría la capacidad de salvar a la humanidad. Pero como no hay nadie en la humanidad que pueda tener esa sangre, o sea, la sangre de Dios, si María tuviera esa sangre, María sería una diosa, y es lo que cree el catolicismo romano, que María tenía sangre divina, y la sangre de María tiene la capacidad de limpiar los pecados. El católico dice no, nosotros no la consideramos una diosa, pero el católico le meten eso en la cabeza, pero es realmente lo que le hacen creer, que María es una diosa. ¿Por qué? Porque no analizan, no se hacen preguntas, porque están esclavizados por una dictadura religiosa. Entonces, no pueden cuestionar porque tienen sus dogmas. Y el que no acepta esos dogmas no es católico, y si no es católico no tienen salvación según ellos, ¿no? Porque creen que la iglesia salva, los dogmas salvan, las doctrinas salvan, los curas salvan, María salva, porque si María tiene la capacidad de interceder es una salvadora, es una mediadora, es una pontífice. Entonces la tienen a María como una diosa, no lo dicen, pero lo creen. Entonces dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea que ella estaba ocupada, o su mente, en las cosas de la tierra. Es lo mismo que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es lo que estaba haciendo María, poner su mirada en las cosas de los hombres. Es lo mismo, no le dijo Satanás, pero es la misma confrontación que tuvo con Pedro. A Pedro, el apóstol, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A María le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, María? No tienes nada que ver conmigo. Tú eres una criatura y yo soy Dios. Dios no recibe consejo de nadie, porque Él es Dios. Es la misma situación con Pedro. La criatura, el creador, el que pone la mira en las cosas de los hombres y no pone la mira en las cosas de Dios. Entonces, Jesús le dijo, y aquí está toda la controversia o el punto a donde apuntamos, valga la redundancia, de que Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, buscando en otras traducciones para investigar más lo que pasó en ese momento, en ese lugar, es que María se metió en algo que no se tenía que meter, dijo algo que no tenía que decir. Es la misma situación con Pedro. Jesús habla y dice que tiene que morir, tiene que ser sacrificado para el perdón de los pecados, y Pedro lo lleva aparte y le dice la misma situación. Le dice, no te acontezca, Señor. Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. María lo lleva aparte a Jesús y le dice, hace falta vino. El Señor le dice, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? La misma situación. No le dijo, apártate de mí, Satanás, pero era la misma situación. La confrontó. Entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Una de las traducciones, y es católica, dice la Biblia católica latinoamericana, Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Cualquiera diría que le habla así a su madre, si una madre pregunta cualquier pregunta, ningún hijo respetuoso y normal le diría, ¿por qué te metes en mis asuntos? Por eso muchas veces pecamos como hijos tratando a nuestros padres de una manera insolente o de una manera que no corresponde, lo cual estamos violando el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. En otras traducciones dice glorifica a tu padre y a tu madre, o sea, darle una honra, tenerlos en alta estima y nunca faltarles el respeto, porque el Señor dijo honra a tu padre y a tu madre. Jesús le habló muy fuerte, tan fuerte como le habló a Pedro.
entonces Jesús hubiera cometido, si se puede decir, medio pecado. Si María sería la madre. Como María no era la madre, Jesús le hablaba como el Dios todopoderoso, digamos, aunque estaba humanado, aunque se había despojado, se había anonadado, hizo la diferencia. ¿Por qué te metes en mis asuntos? Cualquiera que le dice eso a su madre estaría medio deshonrando a su madre. Pero nosotros tenemos madre, Jesús no tenía madre. Y al no tener madre no estaba pecando el Señor. Porque si María realmente era la madre, Jesús todavía estaría en el Hades. Entonces, esa es la Biblia católica. Dice mujer, dice la Biblia textual, tercera edición, mujer, ¿y a ti? ¿Y a mí qué? Fíjese lo fuerte que el Señor la confrontó a María, poniéndola en su lugar, como diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? María estaba errando al blanco, estaba pecando. No estaba, lo que tendría que ver es seguir al Maestro, seguir al Señor, pero como dijimos en otro video, María llegó un momento dado, como le pasó a Juan el Bautista, realmente eres tú el que iba a venir. Y cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, entonces Jesús le mandó a decir todos los milagros que estaban sucediendo por la mano del Señor. Entonces, si Juan el Bautista fue aquel a quien se le reveló que Cristo era el Cordero de Dios, María, con todo lo que había visto, llegó un momento dado que ella, como humana, porque era humana, así como nosotros, así como usted, María era tan normal como cada uno de nosotros, no era divina. ¿Por qué? Porque el católico, al querer divinizar a María, la llama la Madre de Dios. El católico cree que María era divina, que María era sin pecado, que María era virgen, que María era corredentora, que María tenía sangre divina, tenía carne divina, etcétera. Todos los cuentos que le ha metido el catolicismo romano al pobre católico, todas las mentiras. Entonces, aquí se hace la diferencia. Entonces dice, que a ti, que a mí, aún no ha llegado mi hora. La otra versión, que es Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, apreciada mujer, dice esta versión, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Aquí esta versión la puse porque es como que nos da otro panorama, otra vista, otra visión de cómo fue ese momento, el encuentro entre Jesús y María. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Ese no es nuestro problema. Entonces María estaba equivocada, ella creía que era el problema de ellos y no era el problema de ellos. Si María fuera una diosa no se hubiera equivocado. Si María tendría sangre divina no se hubiera equivocado. Si María no tendría pecado no se hubiera equivocado. Si María tenía divinidad en su mente y en todo su ser no se hubiera equivocado. Pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque ella era barro. Entonces dice la Biblia Nueva Versión Internacional, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Le dice Jesús. Otra versión, y vamos a leer algunas, dice la Reina Valera 1602, Biblia del Cristiano, dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Miren lo que dice esta versión, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? O sea que Jesús estaba diciendo claramente que entre ella y él no había nada, Era la criatura y era Dios, el Dios encarnado, el Logos encarnado. Entonces esta versión nos acerca o nos da un panorama más amplio de lo que sucedió en ese lugar, en ese momento, y dice, aún no ha venido mi hora. Otra versión, la Biblia de nuestro pueblo, que dice que es católica, creo que es católica, y otra que se llama parecido, que es la Biblia del pueblo. Y si esa sí es católica. Entonces dice, ¿qué quieres de mí, mujer? Le llama otra vez mujer, nunca le llama madre, nunca le llama mamá. Dice la Biblia castellano antiguo, Nuevo Testamento, mujer, ¿por qué vienes ahora a buscarme? O sea, ¿qué intereses tienes para buscarme? O sea que Jesús la confrontó duramente y le
porque dice la palabra de Dios en 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Entonces Jesús vio que en María había un interés. ¿Qué interés? Un interés humano. Quizá de quedar bien con el dueño de casa, la preocupación de que se había terminado el vino y que el dueño de casa pasaría vergüenza, cosas terrenales pasajeras. Si se terminó el vino, ¿qué? Terminó el vino. Jesús multiplicó y terminaron quizá algunos con algunas copas de más. O sea que no era algo terrenal lo que pedía María. ¿Por qué? Porque María era terrenal. María simplemente fue el instrumento para que el Hijo de Dios se cumpla la profecía y venga a la tierra. Era una incubadora portátil o una incubadora ambulante todos esos 9 meses. Entonces, otra versión dice: mujer, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Ya lo leímos. Mujer, no te metas en mis cosas. Tremendo. Mujer, no te metas en mis cosas. Lo que le dice Jesús a María. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son las cosas de Dios y las cosas de los hombres son las cosas de los hombres. La misma situación con Pedro. ¿Por qué? Porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Otra versión dice: mujer, ¿acaso es mi problema? Que es la Nueva Biblia Viva. Queriendo decir a María, ¿qué pensás que yo soy? ¿Una fundación de beneficencia pública? O no sé, o como que quería usar a Jesús. Porque la persona, el terrenal, el hombre, quiere usar a sus dioses. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tendemos a la idolatría. El ser humano tiende a la idolatría. Y acá Jesús la confronta y le dice: mujer, ¿acaso es mi problema? O sea que yo no soy una entidad, una fundación de beneficencia pública. El catolicismo romano ha hecho de Jesús una fundación de beneficencia pública, o sea, una institución. Por eso el catolicismo romano es una institución con jerarquías, porque ellos ven a Jesús como un Papá Noel, como alguien que da y da para los pobres, etc. Entonces María cayó en esa situación de ver a Jesús como una fundación de beneficencia pública. O sea que por un instante fue católica romana. Creyó que Jesús era un Papá Noel, ¿no es cierto? Entonces Jesús la confronta y le dice: ¿acaso es mi problema? ¿Acaso es mi problema? Otra versión, y es la última, dice: madre, ¿por qué deberías involucrarme? Que es la versión Biblia Libre del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué deberías involucrarme a mí? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Estas son cosas de hombre, estas son cosas terrenales. Entonces nos da la pauta de que María era terrenal. María fue sacada del barro. Por eso María no puede darle nada a Jesús. Nada a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado, nacido de mujer, quiere decir que fue enviado ya humanado a la tierra. O sea, al vientre de María vino una persona completa. No es que vino la mitad de Jesús y la otra mitad la aportó María, porque eso sería un desastre universal, un desastre cósmico, porque no habría salvación para los hombres. ¿Por qué? Porque si María le daba de su sustancia, Jesús tenía la posibilidad de pecar y ya su sangre hubiera sido contaminada. La única sangre que el Padre podría aceptar era una sangre perfecta, una sangre limpia, una sangre pura, una sangre santa. Por eso dice en Éxodo 12:5 que el cordero que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto. No tenía que tener punja, no tenía que tener sarna, no tenía rengo, no tenía que tener roña, no tenía que tener nada, no tenía que ser tuerto, tenía que tener todo en su lugar, tenía que ser perfecto. Y María no era perfecta. Si María le hubiera dado algo a Jesús, le hubiera transmitido su imperfección. Y si Jesús tuviera algo de la imperfección de María, no habría salvación para ningún ser humano. Porque el cordero tenía que ser perfecto. María, si se puede decir, le hubiera transmitido las pulgas. Se dice con todo respeto
por las creencias, pero le hubiera transmitido las pulgas, las sarnas, las enfermedades del intestino, etc. ¿Por qué? Porque María era barro. En el barro hay toda una serie de contaminaciones, de bacterias, de microbios, de enfermedades, de muerte. No sabemos qué puede haber en un poco de barro. Entonces, esa es la situación. Entonces, se puede graficar de que Jesús vino completo. Por eso dicen 10:5, me preparaste, de Hebreos, me preparaste cuerpo. ¿Dónde se lo preparó? En el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús es venido del cielo. ¿Quién vino del cielo? Jesús. Él es venido del cielo. El primer Adán es sacado de la tierra, o sea, del barro, pero el segundo es venido del cielo. ¿Quién vino del cielo? ¿Una persona completa o la mitad de una persona? Vino una persona completa. Entonces, podemos graficarlo de que Jesús vino humanado, vino encarnado y fue engendrado, digamos, colocado por el Espíritu Santo en el vientre de María como vino del cielo. Él no recibió nada de la criatura. Nada, nada. Podemos tomar un ejemplo. Supongamos que este es Jesús. Jesús es limpio. Jesús es puro. Jesús es santo, 3 veces santo. Él se humanó, porque dice que es nacido de mujer. Cuando habla de nacido de mujer, fue enviado nacido de mujer, como dice en 4:4 de Gálatas, significa que Jesús ya vino humanado, fue enviado humanado, fue enviado nacido de mujer. Cuando dice nacido de mujer es que él ya estaba encarnado cuando él vino, con una carne, la carne de Dios. Pero era carne, él era humano, él era carne. Lo que tocaron los discípulos era carne. Pero no era una carne sacada del barro, sino que su cuerpo fue acondicionado para vivir en esta tierra. No era tampoco una proyección. Él era verdaderamente el Dios encarnado. ¿Por qué? Porque el mismo Juan dice, el mismo que escribió aquí la boda de Caná, él dijo, nosotros, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos tocaron al verbo de vida encarnado. Pero él era puro, absolutamente puro, porque él cuando murió, cuando fue a la cruz, tuvo que presentarse, o fue y se presentó en el lugar de los muertos, en el Hades, como dice en 2:23, dice, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Usted observe aquí el detalle. Suelto los dolores de la muerte. Si él pasó por los dolores de la muerte, quiere decir que Jesús, la persona, el Logos encarnado, fue al Hades. Y allí la muerte lo rodeó, allí la muerte lo examinó, allí la muerte lo revisó de pies a cabeza, como se revisaba al cordero que iba a ser sacrificado. Tenía que ser perfecto, porque si no era perfecto, no podía ser ofrecido. Cuando estaba Jesús en la cruz, él dijo, consumado es. La obra está completa, Padre. Estoy listo para encontrarme con la muerte cara a cara. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Dice en 5:21 que él no conoció pecado y Dios lo hizo pecado para declararnos inocentes a nosotros. Él sabía muy bien que María no era la madre, porque Jesús en algunas ocasiones dio a entender delante de todo
el pueblo que María no era la madre, deshonrándola, si se puede decir de alguna manera, como madre. Faltándole el respeto, digamos, si se puede decir, para que se entienda, no honrándola como madre, como madre. ¿Por qué? Porque no era la madre. Entonces la muerte, si Jesús hubiera pecado, si María hubiera sido realmente la madre de Jesús, la muerte tendría algo para retener a Cristo hasta el día de hoy. Pero como la muerte sabía que María no era la madre, no lo pudo retener, porque dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible ser retenido por la muerte? Porque Cristo no tenía pecado, porque Cristo no la deshonró a María como madre, porque Jesús era puro. Jesús descendió del cielo y pasó por María como un tubo, como dicen algunos, por un tubo. Simplemente fue el instrumento de Dios para traer a Cristo al mundo. O sea, Dios le preparó cuerpo a Cristo, se lo acondicionó para que pueda vivir entre nosotros lleno de gracia y de verdad. O sea, Él se despojó de sus atributos como Dios, que lo distinguían como Dios, y caminó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, de tal manera que Él pueda dar su vida y ser la ofrenda perfecta delante del Padre. Entonces, el punto es que María es barro. María es barro. Aquí tenemos un poquito de barro. Puede sonar fuerte para el católico, pero María era barro. Al ser barro, no le podía dar nada a Cristo. No le podía dar nada a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es divino, Cristo es limpio, Cristo es puro. ¿Qué hubiera pasado si María le daba de su óvulo? Hubiera pasado esto. Se hubiera contaminado Cristo. Se hubiera contaminado Cristo. Cristo hubiera muerto y se hubiera presentado ante la muerte así. Con barro. La muerte lo hubiera examinado. La muerte se frotaría las manos. El Hades se mirarían con una media sonrisa y empezaría la fiesta. Cristo estaría en el Hades hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque había contaminación. María le hubiera dado barro. Hubiera contaminado al Hijo de Dios, lo cual es imposible. Es imposible. María no tenía el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo nunca hubiera salido del Hades y no habría salvación para ningún ser humano. Eso es lo que se cree que María le proporcionó algo a Jesús, lo cual es totalmente falso. Jesús es divino, Jesús no se contaminó con la carne de María, porque si Jesús se hubiera contaminado con la sangre, con el óvulo, con la genética, con la sustancia de María, el Hades nunca le hubiera dejado salir a Jesús del lugar de los muertos. El Hades y la muerte, si Jesús hubiera ido en estas condiciones, estarían haciendo fiesta, hasta el día de hoy. Estarían de parranda hasta el día de hoy, bailando, danzando, la muerte y el Hades, porque Jesús quedó retenido. Y al quedarse retenido, como dice la palabra, que no pudo ser retenido por la muerte. ¿Por qué no pudo ser retenido por la muerte? Porque Jesús no tenía pecado. Entonces vamos a otro pasaje y con esto vamos redondeando lo que queremos decir. En 7.3 de Hebreos dice que allí Melquisedec es una sombra y figura
del sacerdocio de Cristo. Entonces nos dice ahí y nos aclara que Jesús, si el sacerdocio o el orden de Melquisedec, que es sombra del sacerdocio de Cristo, no tenía padre ni madre, es una figura y nos da a entender que Jesús no tiene padre o no tiene madre en esta tierra, se puede decir. Ni José ni María eran los padres. Jesús tiene un solo padre, Dios, el Padre. Entonces, leemos en 7.3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, la palabra que se usa allí, sin padre, significa, y es la palabra en griego apator, que significa huérfano de padre, huérfano de padre. Obviamente, en esta tierra, ya de por sí José no era el padre. De paternidad no registrada, como pasaba allí con Melquisedec, que no tenía genealogía en esta tierra. O sea, Jesús sí tenía una genealogía en el sentido político, pero no en el sentido genético. No, aunque se dice que él era hijo de David, pero Jesús mismo les aclara allí, si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo?, le pregunta a los judíos. Y María misma le dice Señor. Entonces, si es el Señor de María, ¿cómo María será su madre? Entonces Jesús no tenía ni padre ni madre en esta tierra. Ni David era su padre, ni José era su padre. José era su padrastro y David era su padre político, si se puede decir de alguna manera. Eran cuestiones políticas, no cuestiones genéticas, porque la carne de Jesús es el misterio, digamos. ¿De dónde vino la carne de Jesús? O sea que es la carne de Dios, es la sangre de Dios, porque la carne produce, digamos, o está contenida la sangre. Y si esa sangre es la sangre de Dios, el cuerpo es el cuerpo de Dios. Porque Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿de dónde sacó Dios, o de dónde sacaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la imagen? De Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces, Cristo es la imagen de Dios y el primer Adán, que era hecho a imagen y semejanza de Cristo, fue sacado del barro, pero el segundo es venido del cielo. O sea que el original es Cristo. No puede salir del barro Cristo, ni se le puede aportar barro a Cristo. Eso es imposible. Entonces, la pauta de que Jesús no tomó nada de ningún hombre ni de María es que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte lo examinó, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Jesús cumplió toda la ley, hasta honra a tu padre y a tu madre. Lo podemos ver claro. Jesús también, vinieron la familia en el sentido postiza, si se puede decir, o la madrastra y los hermanastros de Jesús, a buscarlo. Y dice que Jesús estaba enseñando, como dicen en Mateo 12, 46 al 50, que Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Prácticamente les dio la espalda. O sea, otra vez Jesús deshonró a su madre. No la deshonró porque no era su madre. Porque si hubiera sido su madre, Jesús hubiera pecado. Y el Hades no se la hubiera perdonado. Ni la muerte se lo hubieran perdonado a Jesús. Ellos con encontrar, como dije una vez, la patita de una pulga en ese cordero, era motivo suficiente para retener a Cristo. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque no encontró ni media patita de una pulga en el Cordero Santo. Entonces, María no era la madre. Porque Jesús allí le da la espalda. Y le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? La desconoció. Eso no es deshonrar, eso no es faltar el respeto. Viene su madre y le dice, hola hijo, y usted le dice, pero no la conozco a usted. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿La está deshonrando? Como madre sí, pero no como criatura. ¿Por qué? Porque María no era la madre. Si María hubiera sido la madre, genéticamente sería esto. Y esto no hubiera resucitado. La muerte lo podría retener. Entonces dice, la palabra sin madre significa ametor, que significa sin una madre,
sin una madre o de maternidad desconocida. Entonces, la palabra desconocida significa ignorado, no conocido de antes. Es algo ignoto, y vemos las palabras que se desprenden aquí. Es algo no conocido, ni descubierto, no conocido. O sea que no se le conocía la madre a Melquisedec y a Jesús tampoco. O sea que no tiene madre, no tiene madre. Jesús no tiene madre. Tiene una madre, como dijimos, y es la confusión que se produce porque fue engendrada, porque la mujer no engendra, el que engendra es el varón, el macho, como dijimos en otro video. La mujer no engendra, la mujer concibe, o sea, empieza a tener un hijo a partir del engendramiento del varón, pero en este caso Jesús fue colocado, que dice, lo que tienes en tu vientre del Espíritu Santo es, lo que hay en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Entonces fue colocado el verbo, el logos encarnado en el útero de María. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino humanado del cielo, vino completo, vino una persona, no vino media persona. No vino en espíritu Jesús y María le dio la carne, no. Porque hubiera pasado lo que pasó con el ejemplo del vaso, con la ilustración del vaso. Jesús no hubiera podido vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte es el aguijón de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, la muerte lo hubiera retenido. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Espero que quede claro que Jesús es el Dios encarnado, no es un humano divinizado, sino que es el Dios humanado. Es el Dios humanado, que su cuerpo fue acondicionado para que pueda venir a esta tierra. No es una proyección del cielo, lo cual creían cierto grupo. Jesús realmente vino encarnado. Por eso Juan dijo, nosotros tocamos al verbo encarnado, al logos encarnado. Cuando Juan, los discípulos, Pedro, hablaban con Jesús, ellos, si no se le abrían los ojos por medio de una revelación del Padre, ellos no podían entender que era Dios caminando entre ellos, que el logos encarnado estaba entre ellos. Por eso el pueblo, Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y uno dice, el pueblo cree que eres alguno de los profetas, Jeremías, o que Juan el Bautista resucitó, Elías, o alguno de los grandes profetas. ¿Por qué? Porque veían un gran hombre caminando, pero ellos veían un hombre, por eso era el logos encarnado, aquel que se humanó, aquel que se hizo carne, pero no una carne sacada de esta tierra, porque si no estaríamos en la misma, porque la tierra siempre tiende al pecado, el barro siempre tiende al pecado, y tenía que ser un cordero perfecto, y el primer Adán era imperfecto. ¿Por qué? Porque fue sacado del barro. Hay contaminación, hay corrupción en el barro. Por eso María, al ser barro, porque las escrituras, tienen que entender el católico, que las escrituras nunca dicen que María fue venida del cielo. María fue sacada del barro, porque era el descendiente de Adán. Adán fue sacado del barro. Entonces María también estaba compuesta, su sustancia de barro. Entonces, queremos decir claramente que Jesús era el logos encarnado. Los discípulos lo tocaron, por eso a Pedro se necesitó una revelación del cielo para ver al Cristo, a la roca, al logos encarnado, porque no, de otra manera no podían discernir o diferenciar quién era Cristo. Por eso Pablo allí en Corintios dice que aquel que tomaba la cena del Señor indignamente caería bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo diferencia
en el cuerpo de Cristo. O sea que hay algo que nosotros tenemos que entender: quién murió en la cruz. O sea que había en aquellos corintios como una falta de entendimiento, que estaban conmemorando, si se puede decir, haciendo memoria de quién había muerto en la cruz. No es que el pan o el vino era el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. Pablo en ninguna parte dice que estaban comiendo la carne o estaban bebiendo la sangre. Simplemente era una conmemoración, estaban recordando aquel sacrificio y aquel Cordero Santo que había sido sacrificado en favor de toda la humanidad. Entonces, esa falta de discernimiento, de entender que Cristo era el Logos encarnado, el Dios humanado, si no lo trataban si no hacían memoria respetuosamente de ese sacrificio, dice Pablo que algunos estaban débiles, otros enfermos y otros dormían, aludiendo que habían muerto por causa de su falta de respeto al cuerpo de Cristo, no al pan, por supuesto, como creen los católicos, que creen que comen la carne verdaderamente de Cristo. Simplemente es un símbolo tanto el pan como el vino. Pero que Pablo lo aclaraba y que los conectaba con el altar, los conectaba con la cruz del Calvario, teniendo comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo. Había una conexión espiritual por medio de ese recuerdo, de ese memorial en el pan y en el vino, y en la mesa que simbolizaba también el altar. Entonces, lo vamos a dejar por acá, y debemos entender que el que murió en la cruz fue Dios, el Logos encarnado. No murió un hombre divinizado, un semidios, un mitad hombre y un mitad Dios, porque eso es lo que propone el paganismo, que en la cruz murió un semidios, mitad hombre, mitad Dios. Eso lo cree el paganismo, es una doctrina diabólica. El que murió en la cruz es el Logos encarnado, murió una persona en la cruz, murió el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Esa sangre que se derramó fue la sangre de Dios, la cual nos compró a cada uno de nosotros, pagando el precio por todos nuestros pecados. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá, y que Dios le bendiga a todos.